Oremos un momento, hermanos. Padre, gracias. Gracias por regalarnos la oportunidad, Señor, de cantarte. Gracias por regalarnos la oportunidad de poder ofrendar para tu obra. Y gracias te damos también porque nos das la oportunidad de ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo de la historia de tu iglesia, Padre. Señor, antes de ir a tu palabra, queremos tomar un momento, Señor, para traer nuestras cargas a ti, Señor. Porque muchos de nosotros, Señor, traemos tantas cargas que a veces se nos complica escuchar tu palabra, Señor. Muchos de nosotros, Señor, hoy nuestros hombros vienen cansados por situaciones que venimos cargando desde hace varios días, semanas, meses, años quizás algunos. Y eso impide muchas veces que prestemos atención a tu palabra, Señor. Por eso, Señor, antes de ir a tu palabra, permítenos dejar nuestras cargas a tus pies, Señor. Permítenos poner esa situación en tus manos, Señor. Permítenos recordar a nuestro corazón que tú tienes el control, no nosotros, Señor. Permítenos venir a ti, mi Dios, y rendir nuestras preocupaciones, recordando a nuestro espíritu, Señor, que en la medida que nos reconozcamos como débiles, aprenderemos a depender de tu poder, Señor. Y entonces se cumplirá tu palabra cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Oh Señor, pero muchos de nosotros no queremos vernos como débiles. Queremos seguir teniendo las cosas en nuestras manos. Queremos seguir pretendiendo que tenemos el control de todo, Señor. Y te hemos dejado a veces fuera de las situaciones, queriendo nosotros controlarlas, Señor. Por eso, Señor, queremos tomar unos minutos para descansar en ti, Señor. Para rendir eso que no hemos querido rendir. Para entregarte eso que no hemos querido entregar, Señor. Y queremos pedirte perdón, porque muchas veces con nuestras actitudes hemos pretendido o hemos querido ser más sabios que tú, Señor. Por eso, Señor, antes de ir a tu palabra hoy, Señor, queremos dejar todo a tus pies para que no haya distractores, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Algunos estamos batallando con temas de salud y hoy rendimos eso a ti, Señor. Algunos estamos batallando con temas emocionales y también lo rendimos a ti. Algunos otros estamos batallando con temas económicos y también, Señor, queremos rendir eso a ti. Algunos otros estamos batallando con otras situaciones y queremos rendir todo a tus pies, Señor. Porque muchos estamos cansados y trabajados llevando esas situaciones a lo largo de estos días, olvidándonos que tú estás con nosotros. Algunos de nosotros el temor nos ha paralizado, el miedo nos ha detenido. Por eso, Señor, para muchos de nosotros llega la ansiedad, la depresión. Y hoy, Señor, queremos rendir todo a tus pies. Hoy, Señor, queremos decirte, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial. Y recordamos, Señor, cómo tú caminaste a Jerusalén sabiendo lo que te vendría, Señor. Muchos de nosotros, Padre, no queremos seguir tus pisadas. Rendir todo a tus pies es también morir a nosotros. Decir a nuestro corazón, alma mía, no tienes el control de nada, el Señor lo tiene, es morir a nosotros. Y Señor,
Ayúdanos, ayúdanos por favor. Ayúdanos a recordar a nuestra alma, Señor, que tú eres el soberano, que tú eres el Dios de la providencia. Y en esa providencia no hay casualidades, no hay puntos ciegos, no hay situaciones fuera de control. Todo encamina a tu propósito, que es tu gloria. Mi Dios, por favor, ayúdanos esta tarde a descansar en ti. Ayúdanos esta tarde, Señor, a dejar el orgullo a un lado y rendir todo a tus pies, Señor. Eso que no hemos querido entregar, eso que no hemos querido rendir a tus pies. Hoy, Señor, ayúdanos a rendir todo de tal manera que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté enfocado, Señor, en lo que vas a enseñarnos hoy, Padre. Y te pido, Señor, que me ayudes, porque estoy ante un tema que no es para nada fácil. Y más que un nuevo conocimiento, quiero traer a tu pueblo, Señor, la luz de tu palabra al cumplimiento de tus promesas, y que eso anime nuestros corazones a seguir caminando creyendo en que lo que tú has dicho lo vas a cumplir. Si tú lo has dicho, se cumplirá. Si tú lo dijiste, se hará. Y algunos de nosotros, Señor, quizás en el caminar nos hemos olvidado de tus promesas, pero hoy, Señor, recuérdanos tus promesas y aliéntanos a seguir, capacítanos para seguir, fortalécenos para continuar, aliéntanos, Señor, para que nuestro espíritu no decaiga, Señor. Algunos de nosotros hoy necesitamos nuevas fuerzas. Algunos de nosotros hoy necesitamos, Señor, nuevos ánimos. Y te pedimos eso por el poder de tu palabra, Señor. Aliéntanos, mi Dios. Alienta nuestro corazón por la ministración de tu palabra, Señor. De tal manera, mi Dios, que haya en nosotros la libertad para adorarte, para caminar hacia donde tú estás dirigiéndonos. Guíanos, dirígenos, ministranos, santifícanos, bendícenos, prospéranos conforme a tu propósito en gloria y para tu gloria. Te necesitamos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y 4. Hoy vamos a ver este segundo tema de nuestra serie La Pasión de Cristo, que vamos a concluir el domingo. Y les pido de verdad, de corazón, que me regalen su atención para este tema, porque voy a decir algunas cosas que no las voy a repetir. O sea, no porque no quiera. Vamos a enredar el hilo hoy, hermanos, que espero el Señor me ayude para que lo desenredemos al final. Y si quedan dudas, escríbanlas. Y luego me invitan a un café con pan para que platiquemos. Un elote. Porque primeramente, ¿qué cosa dice Pablo?
Porque primeramente, ¿qué recibió Pablo? Amén. La semana pasada comenzamos esta pequeña serie titulada La Pasión de Cristo. Y cuando hablamos de la pasión, decíamos que son esos últimos momentos. De hecho, algunos clasifican la última semana de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo su sufrimiento, incluyendo su sepultura e incluyendo su resurrección. Y la semana pasada veíamos la muerte de Cristo bajo 3 encabezados: una muerte anunciada, una muerte horrible y una muerte fructífera. Los versículos que estamos usando como base, creo que de manera resumida nos muestran los pilares de nuestra fe. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y todo esto pasó conforme a las Escrituras. Decíamos que esta frase, conforme a las Escrituras, es una frase que nos apunta a la hermosa unidad de las Escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? 66. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia aproximadamente? Los vimos, hermano. Lo vimos en nuestro estudio de hermenéutica. Yo no entré, dices, ya, con eso la libré. Aproximadamente 1400 años. Y es curioso cómo cuando tenemos ya toda la Escritura frente a nosotros, vemos su perfecta unidad. Y cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, él está conectando al Antiguo Testamento con lo que hasta el momento estaba revelado en el Nuevo Testamento. Ya cubrimos el tema de la muerte de Cristo. Hoy queremos cubrir el tema de la sepultura de Cristo. Hemos estado caminando con Marcos en su Evangelio, y vayamos a Marcos en capítulo 15, verso 42 al 47. Tal vez tu Biblia tenga el título, tal vez no, pero la mayoría de las Biblias tiene un título que dice Jesús es sepultado. Dice el verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué día era donde se nos está narrando Marcos? Viernes. ¿Estamos de acuerdo? José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, mira lo que hizo. Vino y entró tranquilamente, osadamente, a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Mira la sorpresa de Pilato. Pilato se sorprendió ¿de qué? Ese dato es bien importante. La semana pasada veíamos un poquito de la crucifixión y decíamos que parte de lo que se buscaba al crucificar a alguien era que su muerte durara varios días. De hecho, algunos duraba 2, 3 días, ahí colgados sufriendo hasta que llegaban a morir. Pero vuelvo a lo mismo, este dato es bien importante porque recordemos que a Jesús no le quitaron la vida. Él se entregó, Él dio su vida. Pilato se sorprende que ya esté muerto al grado que no lo cree y dice, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión que ya estaba muerto, dio el cuerpo a José. Verso 46, mira estos elementos. Mira lo que hace José de Arimatea. Compró una sábana y quitándolo, o sea, de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Y luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y si te das cuenta y tienes ahí tu Biblia abierta, el capítulo ahí termina, ¿no? ¿Cómo inicia el siguiente capítulo? La resurrección de Jesús. ¿Así dice, no? Si vemos a Juan nos da unos detalles extras a este momento en específico. Juan 19, verso 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. ¿Con qué?
con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí ya las mujeres entran en este tema haciendo esto. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Verso 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Lucas y Mateo también hacen mención de este momento de la sepultura, aunque no mencionan mayor detalles. Y de ahí tenemos la resurrección de Cristo. Entonces parece haber un silencio entre la muerte y la resurrección. Tenemos estos elementos que se nos mencionan de la sepultura. Y aquí pudiéramos hacer lo que a veces hacemos, y es alegorizar el texto, que significa darle significado a cada uno de los elementos, pero ahí hay un riesgo, y el riesgo es que puede ser que no signifiquen eso. Es decir, yo pudiera estar esta tarde y decir, les voy a decir lo que significaba las especies aromáticas, el sepulcro nuevo, la piedra, y esto y aquello y lo otro. Pero es correr muchos riesgos al usar un texto de esa manera. Lo único que tenemos aquí frente a nosotros es que Cristo murió y Cristo fue sepultado. Por lo tanto, hermanos, aquí pudiéramos terminar la predicación. Qué bueno. Tengo unas cosas que hacer hoy. Señor, oíste mi oración. ¿Seguimos o ahí la dejamos, hermanos? Bueno, vamos a seguirle un poquito, ¿no? A ver si en el camino a ver cómo nos va. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estuvo el Señor Jesús entre su muerte y su resurrección? Allá vamos a meternos ya. ¿Dónde estaba su cuerpo? En el sepulcro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y su espíritu? Antes que me apedreen o me tomen por hereje, quiero hacer algunas aclaraciones. Número 1, la Biblia no dice claramente lo que sucedió entre la muerte y la resurrección. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es humildemente reconocer que estamos ante un misterio. Y hacemos bien traer a memoria Deuteronomios 29:29 que dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quiénes? Para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, no tenemos como tal un texto que nos diga de manera tan clara lo que pasó ahí, pero, y esta es mi segunda aclaración, lo que sí podemos hacer es, conectando algunos textos, llegar a algunas deducciones. Pero siempre que hagamos este tipo de cosas, debemos de tener mucho cuidado al sacar textos fuera de sus contextos. ¿Por qué? Porque si no podemos torcerlos para que digan algo que en realidad no dicen. Y para eso necesitamos recordar que estamos ante la palabra de Dios. Y hermanos, cabe recordar que estamos delante del Señor. Y aquí yo no vengo y ni pretendo que ustedes digan, wow, no. Porque yo voy a ser juzgado por lo que voy a predicar acá.
Así que oren por mí, por favor. La idea es que veamos estos textos y a la luz de la revelación general de la Escritura los conectemos y veamos cómo esto nos apunta a algo más glorioso que la sepultura en sí misma. Tercera aclaración, esta es importantísima. Debemos entender que este tema no es de carácter doctrinal. Es decir, no pertenece al cuerpo doctrinal fundamental. ¿Se acuerdan que hace algunos domingos veíamos de doctrinas primarias, secundarias y terciarias? Este lo podríamos poner en unas doctrinas terciarias. Hay otras doctrinas como que la Biblia es la palabra de Dios, la vida sin pecado de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el hecho que Cristo venga por su iglesia. Esos sí son temas de carácter doctrinal, y si nos metemos ahí a diferir, ahí se habrían otro tipo de situaciones. En este punto en particular, la idea es que veamos la palabra y cómo la palabra nos da luz para llegar a ciertas conclusiones. Y esto me lleva a mi cuarta advertencia o aviso. Posiblemente al término tú digas, la verdad es que no estoy de acuerdo. Y se vale. De verdad, se vale decir no estoy de acuerdo con esa interpretación. Obviamente la idea es que si tú llegas a un punto de decir no estoy de acuerdo con esa interpretación, es que tengas una interpretación también, ¿no? Pero como no es una doctrina fundamental o de primer término, aun cuando no estuviéramos totalmente de acuerdo en esto, podemos seguir siendo hermanos en Cristo. Amén. Jamás un tema como este debe causar división en la iglesia de Cristo. Entonces, tomemos esto con madurez. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por lo que sí sabemos. ¿Y qué sabemos? Veamos entonces un poquito la semana, esa última semana del Señor. ¿Qué se celebró el domingo pasado? La entrada triunfal del Señor Jesús, ¿no? ¿El domingo de qué? De manera general, el lunes, por marcar algunos hechos, el Señor Jesús maldice la higuera. El martes la higuera se seca, desafían la autoridad de Jesús, y ese martes se da aquel gran sermón en el Monte de los Olivos, un sermón profético. Miércoles están todos los arreglos para la traición. Jueves, viernes, la última cena, el discurso del aposento alto, la traición de Jesús, el arresto, el juicio, la crucifixión y la sepultura. Sábado, domingo, resurrección. ¿Ven ese espacio en blanco ahí? Hay como un cierto silencio en el día sábado, pero vuelvo a repetir, hay algunos indicios que nos permiten ver un poco. Aunque nuevamente digo, hay que hacerlo con cautela y con temor, ya que el riesgo es bien grande. De hecho, podemos caer en algunas herejías cuando precisamente saco los textos fuera de contextos. Entonces, si escuchas alguna herejía, anótala. Y dices, esta es una herejía. Me ayudarás mucho. Bueno, para responder a la pregunta, ¿dónde estuvo el Señor Jesús entre el viernes y el domingo? Vamos a hacerlo, por así decirlo, a través de 3 acercamientos de diversos textos. Vamos a caminar de diferentes puntos y creo que vamos a llegar a un mismo lugar. Voy a tratar de ir no muy rápido, pero no quiero tampoco detenerme tanto en muchos detalles. Vayamos con el primer acercamiento, Lucas 23:43.
Aquí Jesús está en la cruz y mira lo que dice. Esto lo conocemos muy bien. Entonces Jesús le dijo, ¿te acuerdas con quién está hablando el Señor? Con uno de los ladrones. ¿Qué le dice el Señor Jesús al ladrón? De cierto te digo que mañana, ¿cuándo? Hoy. ¿Estarás conmigo? ¿Será que el Señor le dio una falsa promesa? Entonces, según esto, ¿dónde iban a estar en ese día? En el paraíso. Y vuelvo a repetir, no le dice mañana, no le dice tampoco, mira, cuando sea el día de la resurrección, vas a estar conmigo. Y esto es importante verlo porque esto Jesús se lo dice justamente al ladrón antes de que Jesús entregue su espíritu. Y todavía el ladrón duró unas horas más con vida. El primero de los que mueren ahí es Jesús. Y eso es bien importante entenderlo para ver cómo aplicar este texto. El primero que muere en la cruz es Jesús. Ok. Spurgeon justo en este texto escribe lo siguiente. Observen que este hombre fue el compañero de nuestro Señor en la puerta del paraíso. Dice Spurgeon, no voy a especular en cuanto al lugar donde fue nuestro Señor cuando abandonó el cuerpo que colgaba en la cruz. Por algunas escrituras, dice Spurgeon, parece que descendió al centro de la tierra. Y por ahí aparece Mateo diciendo eso. Para que pudiera cumplir todas las cosas. Pero Jesús atravesó rápidamente las regiones de los muertos. Recuerden, dice Spurgeon, que Cristo murió tal vez 1 hora o 2 horas antes que el ladrón. Y durante ese tiempo, la gloria eterna brilló a través del mundo subterráneo y estaba centelleando a través de las puertas del paraíso justo cuando el ladrón perdonado entraba al mundo eterno. Esto me encanta de Spurgeon porque dice, ¿te imaginas a la gente que está ahí en el paraíso, en este lugar? ¿Ven al Señor Jesús entrar con una persona? Dice, esta gente preguntaría, ¿quién es este que entra por la puerta de perlas al mismo tiempo que el Rey de la Gloria? ¿Quién es este compañero favorecido del Redentor? ¿Será que es un mártir digno de honra para que entre con Jesús justo en este momento? ¿Será que es un fiel apóstol? ¿Será que es un patriarca como Abraham o un príncipe como David? No, dice, ninguno de ellos. Miren y asómbrense de la gracia soberana. El que entra por la puerta del paraíso con el Rey de la Gloria es un ladrón que fue salvado de la muerte. No es salvo de una manera inferior, ni es recibido en la beatitud de un modo secundario. Verdaderamente, dice, hay últimos que serán primeros. Por lo tanto, muchos teólogos afirman, con base a Lucas 23, que justo cuando Jesús muere, va al paraíso, porque eso fue lo que le dijo al ladrón de la cruz. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué es el paraíso? O mejor aún, ¿dónde está el paraíso? La pregunta es sencilla, pero es difícil de contestarla. Y hagamos una aclaración aquí. Jesús le dice al ladrón que estará con él en el paraíso, ¿sí o no? Pero no le dijo que estaría en la presencia del Padre. ¿Ven la diferencia? Estarás conmigo en el paraíso, pero no le dijo que estaría en la presencia del Padre.
Y ahorita lo vamos a ver, pero ¿te acuerdas en el momento de la resurrección cuando las mujeres lo quieren agarrar al Señor? ¿Qué les dice el Señor? No me toques. ¿Por qué? Porque no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Pero ya estuvo en el paraíso. Porque estuvo con el ladrón. Al ladrón le prometieron algo. Y si Jesús no cumplió, entonces Jesús sería un mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Ya siento que me van a apedrear. ¿Estamos aprendiendo? La verdad es que no. Ya me enredaste. Sigamos. La palabra paraíso aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Cantares 4:13. Mira lo que dice. Tus renuevos son, ¿qué dice? Paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto ¿en qué? Paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. La palabra paraíso en el Antiguo Testamento significa que es un huerto. De ahí que muchos concluyen que el huerto del Edén de Génesis 2, algunos lo llaman como el paraíso. La palabra paraíso en el Antiguo Testamento es huerto. Tomen nota de eso. La palabra paraíso en el Antiguo Testamento significa un huerto. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. Jehová Dios plantó un ¿qué? Huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ojo aquí. También el árbol de ¿qué? De vida en medio del ¿qué? Del huerto. Si puedes, eso es importante por lo que vamos a conectar ahorita. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? ¿Y en qué idioma se escribió el Nuevo? Griego. La palabra paraíso en el Antiguo Testamento significa una cosa, pero en el Nuevo Testamento significa otra. En el Antiguo dijimos que significa huerto, pero en el Nuevo no se traduce como huerto. En el Nuevo se traduce como cielo. Y ahí ya tenemos dos elementos diferentes para una palabra. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Este es Pablo hablando. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Fue arrebatado a dónde? Al tercer cielo. Pablo está diciendo, la verdad es que no sé ni cómo pasó. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, la verdad es que no lo sé. Pero conozco un hombre, está refiriendo a él, que fue arrebatado, así dice, al tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Y si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Mira ahora cómo lo dice, ¿y fue arrebatado a dónde? Hermanos, si es posible vean su Biblia para que no vayan a pensar que lo estoy engañando. Porque creo que están más confiados en la tele. Ahí sus Biblias. Segunda de Corintios 12, ¿qué versículo es? 4. Es que de verdad, no vayan a pensar que yo estoy agarrando de otros lados. Es de la Biblia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Pablo dice, ya dijo al tercer cielo, ¿verdad? Ahora le cambia, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Pero ya te dije que en el Nuevo Testamento la palabra paraíso, ¿qué significa?
cielo. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo, huerto. En el Nuevo, ahí vamos, ahí vamos. Entonces Pablo dice que fue arrebatado ¿a dónde? ¿Y qué significa? Cielo. Que también lo nombra como el tercer cielo. Ok. Dice que ahí oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar de tal hombre. Dice, expresar de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? ¿En dónde? En medio del paraíso de Dios. ¿Y dónde está Apocalipsis? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿dónde está este árbol de la vida? Pero ¿se acuerdan que Génesis también dijo que había un árbol de la vida en el huerto del Edén? Ok. Apocalipsis 22, verso 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ojo, Apocalipsis 2, Apocalipsis 22 está apuntándonos hacia un futuro. Esto todavía no se ha cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y esto es bien importante. En verso 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, ¿qué estaba? Del cual dice que Apocalipsis 2 que se nos va a dar de comer. ¿Te acuerdas? ¿Estamos bien hasta ahí? Este árbol de la vida produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios, ¿dónde estará? Y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Nuevamente, esto es profético. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Juan está diciéndonos, hay un lugar que es el paraíso de Dios, donde está este árbol, donde está el trono de Dios, donde en un futuro a la iglesia, a los que vencieren, se les va a dar de comer de ese fruto. Pero eso es futuro. Eso todavía no ha pasado. Y Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. Juan dice que el árbol de la vida está y el trono de Dios están en el cielo. Y nuevamente, ahí mismo en Apocalipsis 22, del verso 12 al 14, dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho ¿a qué? ¿Y para entrar a dónde? Por las puertas en la ciudad. ¿A qué ciudad se está refiriendo? A la Nueva Jerusalén. Entonces, como esto es futuro, nadie ha entrado a ese lugar. Es el cielo. Nadie ha entrado a ese lugar. Porque cuando llegas a Apocalipsis 22, ya pasó los juicios. El del trono blanco, por ejemplo. Y es ahí donde se va a aperturar tanto el infierno como el cielo. Antes de Apocalipsis, antes de esos juicios, esos lugares siguen estando vacíos. Hoy no hay nadie en el infierno, pero tampoco no hay nadie en el cielo, en el sentido de los que han muerto. ¿Dónde están entonces? Vuelvo a repetir, ¿por qué sabemos esto? Porque la Nueva Jerusalén no ha sido inaugurada. Juan, capítulo 20. Ahí está lo que les decía, verso 16. Aquí ya es Jesús
el domingo resucitado. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Verso 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún que no he subido a mi Padre. Entonces, ¿a dónde dejó el ladrón? En el paraíso. Pero él no ha subido al Padre. Por eso les decía, una cosa entonces vemos que es el paraíso y otra cosa es el cielo donde está el Padre. ¿Cuándo asciende Jesús? En la ascensión. Hermanos, no todo es secreto, no todo es misterio. Hechos capítulo 1, ¿sí o no? Está con sus discípulos, una nube los cubre y Jesús empieza a ascender. Y entonces tenemos la ascensión de Jesús, que lo vamos a ver en su momento. Pero aquí es muy claro, y mira lo que le dice Jesús. Mas ve a mis hermanos y diles, ¿cuál es el mensaje? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿dónde estuvo el Señor? Porque todavía va para arriba, digamos. ¿Sí o no? ¿Vamos bien por ahí o ya nos perdimos? Hagamos un pequeño resumen de este primer acercamiento. Jesús le dijo al ladrón que hoy estaría en el paraíso. ¿Estamos de acuerdo? Paraíso en el Nuevo Testamento es cielo y en el Antiguo, huerto. Pero cuando vimos a Pablo y vemos a Juan en Apocalipsis, nos dice que este paraíso o este cielo bien específico con el árbol de la vida, con el trono de Dios, es un lugar bien específico. Pablo nos dice que él fue a ese paraíso y no se le permitió decir lo que vio. Apocalipsis nos habla que en ese paraíso o en ese cielo está el árbol de la vida. Juan nos dice que el Señor Jesús le dice a María que no ha subido al Padre. Entonces, siguiendo este acercamiento, llegamos a una deducción o una conclusión que muchos teólogos están de acuerdo, es que, ojo aquí, Jesús al morir y al haberle hecho la promesa al ladrón de que hoy estarían en el paraíso, se está refiriendo a un lugar específico, pero que no es el mismo que se nos menciona de Apocalipsis 22. Jesús entonces fue a otro lado con el ladrón. Y ahí es donde es importante ver las traducciones de las palabras, porque paraíso significa en el antiguo huerto y en el nuevo cielo. Entonces podemos concluir que la palabra paraíso puede apuntarnos, según el contexto, a un lugar diferente y otras veces a otro lugar. Entonces Jesús no le mintió al ladrón. Ese día estuvo con él en el paraíso, pero no el paraíso de Apocalipsis 22, porque ahí no ha entrado nadie. Digo, nadie en el sentido de nosotros, o de los que han muerto en Cristo Jesús. Ahora vayamos a eso, ténganlo ahí en mente. Vamos ahora por otro lado, vamos a entrar por otra vereda. Veamos a Pedro, Hechos capítulo 2, verso 25. Hermano, nos quedan 8 minutos para terminar. ¿Estamos en Hechos 2:25? Porque David dice de él, este es Pedro predicando, día del Pentecostés. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí
porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Pedro está citando un salmo, que es creo que el 16, que está usando de manera, o sea, lo está interpretando de manera correcta, diciendo que ese salmo tiene que ver con Jesús. Y mira el versículo 27, porque no dejarás mi alma en él, Hades. Aquí hay otro lugar. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Mira lo que dice Pedro, verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? Ahí está David todavía. Pero siendo profeta, mira cómo lo llama, como profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase a su trono, mira lo que dice verso 31. Viéndolo antes, es decir, David proféticamente habló, dice, ¿habló de qué? Que su alma, ¿de quién? De Cristo. No fue dejada ¿en dónde? En el Hades, ni su carne vio. Busca rápido, por favor, Salmo 16:10, que es donde Pedro saca esta cita. Salmos, capítulo 16, porque esa no la tenemos, ¿verdad? Ahí está, miren, gracias. Pedro dice Hades, en Hechos, ¿sí o no? Pero mira la profecía, porque no dejarás mi alma ¿en dónde? Hades y Seol. Entonces, ¿no lo dejaba en el Hades o no lo dejaba en el Seol? ¿O es el mismo lugar? ¿O cómo le hacemos? ¿Será que es un solo lugar? ¿O será que son dos lugares diferentes? ¿Qué dicen ustedes? La palabra Hades, como está en el Nuevo Testamento, está en griego. Y la palabra Seol, como está en el Antiguo Testamento, está en hebreo. Las dos palabras se refieren a lo que se conoce como el lugar de los muertos. Solo que, aquí quiero hacer una aclaración. En el contexto, este lugar de los muertos, Hades o Seol, van todos los muertos, ya sean justificados por Cristo o no justificados. Y dices, entonces, ¿para qué soy cristiano si vamos para el mismo lugar? Espérenme tantito, por favor. Espérenme tantito. Ténganme paciencia. Vuelvo a repetir, estos son de los sermones más, los temáticos en lo personal son bien difíciles porque los textos deben de verse en sus contextos. En el Nuevo Testamento, siempre que se habla, por ejemplo, del Hades, siempre va a haber una referencia al lugar específico donde van todos aquellos que han muerto sin Cristo. Y las referencias siempre son negativas. Por ejemplo, Mateo 11:23, dice el Señor Jesús, Cafarnaúm, hasta el Hades serás abatida. Mateo 16:18, ¿las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. Apocalipsis 6:8, un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, tenemos el lugar de los muertos, y en ese lugar de los muertos hay una sección específica que se llama Hades, que van todos aquellos que han muerto sin Cristo.
¿Y quién nos da luz para ver esto? Jesucristo mismo. Vayámonos a Lucas 16. En casa lee toda la historia. Pero mira el 22. La historia es del rico y el Lázaro, ¿te acuerdas? Dice que los dos mueren. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Ya tenemos otro lugar. Necesitamos un mapa aquí. Tenemos un ratito, hermano. Después que murió el mendigo, también murió el rico. ¿Y qué pasó con el rico? Fue sepultado. Pero mira dónde aparece el rico. Verso 23. En el Hades. Y estando en el Hades, este lugar de tormento, ¿qué hizo? Alzó sus ojos y hace la especificación que era un lugar de tormento. Verso 23. Estando en tormentos y vio de lejos ¿a quién? A Abraham. ¿Y a quién más? A Lázaro. Entonces, en la tierra murió Lázaro y murió el rico. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde se fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿A dónde se fue el rico? Al Hades. Pero ya estando en el Hades y en el seno de Abraham, resulta que se veían. Así dice, ¿no? Alzando la vista, vio a Abraham y vio a Lázaro. Y no solo se veían, verso 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? Atormentado en la llama. Ojo, ya ese lugar donde está ese hombre está siendo atormentado y no es el infierno. Todavía no es el infierno. Entonces, el que muere sin Cristo se va al lugar de los muertos, pero este lugar de los muertos tiene esta sección llamada Hades, donde desde ya empieza su tormento. Según Apocalipsis, cuando se establezca el gran juicio del trono blanco, el Señor va a llamar a que todos se presenten delante de Él. Y entonces esta gente del Hades será sacada y será presentada delante de Dios para juicio. Y el juicio será solamente escuchar su condena. Imagínate que esta gente va a ser sacada del Hades para escuchar solamente de parte del juez que es culpable, y entonces serán llevados al infierno. Porque después de muerte ya no hay oportunidad. Por eso la Iglesia Católica Romana no vio esto bien, y fue que antes de la Reforma hizo este lugar que hoy los conocen como purgatorio. Pero eso no existe. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, están hablando, se escuchan, se ven. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, el Hades es un lugar de tormento, ¿sí o no? Y el seno de Abraham es un lugar de
consolación. Ahí lo dice. Lázaro ahora está siendo ¿qué? Consolado. Y lo que divide a estos dos lugares, una gran cima, si te das cuenta, está con S. Si fuera con C, fuera una montaña. Pero con S es literalmente un abismo. Entonces, tenemos aquí descrito un lugar donde por un lado está un lugar de tormento, tenemos un abismo y tenemos aquí un lugar de consolación. Y dice Abraham, además de todo esto, una gran cima dispuesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. ¿Quién iba a querer pasar para donde estaba el lugar de tormento? Pero de allá para acá sí querían pasar. Pero ya no se puede. Entonces, el Hades, según Jesús, en esta historia es un lugar de tormento. El seno de Abraham se ve como un lugar de consolación. Hay visibilidad entre estos lugares, hay comunicación entre estos lugares, pero no pueden pasar uno al otro lado. Entonces, el Seol, que es el lugar de los muertos, según Lucas 16, en palabras del Señor Jesús, está dividido en estos dos lugares, el seno de Abraham y las referencias negativas, el Hades. Por lo tanto, el seno de Abraham, al ser un lugar de consolación y al ser un lugar donde los justos por Cristo llegan a descansar esperando, porque los justos, cuando sean sacados de ese lugar de consolación, ahí sí van a ser sacados para llevarlos al cielo para toda la eternidad, a la nueva Jerusalén. Mientras los que están en el Hades, como te decía, van a ser sacados para llevarlos al infierno. Este lugar seno de Abraham termina siendo entonces como un paraíso de descanso. Y como te digo, ni este seno de Abraham ni este Hades son lugares eternos. Los lugares eternos son el cielo y el infierno. Por lo tanto, bajo este acercamiento, muchos comentaristas y algunos teólogos interpretan que cuando Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, se refiere específicamente al seno de Abraham. Un lugar de descanso, un lugar de consolación, un lugar de reposo y, como algunos lo han definido también, un paraíso. Veamos un texto más para enredar más el hilo. Efesios 4, 7 al 9. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, este texto ha tenido un debate de la interpretación. Generalmente una interpretación, por así decirlo, reformada. Aquí, como Pablo aquí está citando el Salmo 68, 18, que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. La tradición más reformada ve en Efesios capítulo 4, 7, 9, esta frase de descendió primero a las partes más bajas de la tierra, lo ve como cuando Jesús está en el cielo y entonces se hace hombre y viene a la tierra. Y entonces cuando Jesús asciende y el Espíritu Santo desciende, cuando Él desciende es cuando vemos la repartición de los dones. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Cuando ya se estructura, por así decirlo, la iglesia del Señor con todos los dones del Señor.
Entonces, esta frase de descender a las partes o más bajas de la tierra, por una línea más reformada, un poco más ortodoxa, concluyen que no es literal allá abajo, sino a la tierra donde hoy estamos. Pero eso solamente quería hacerlo como un comentario. ¿Por qué concluyen esto? Porque vuelvo a repetir, todo texto debe verse en su contexto. Y aquí Pablo está citando al Salmo 68, y el Salmo 68 es un himno de victoria. Y entonces cuando vemos la ascensión de Cristo, la ascensión tiene que ver con la victoria de Cristo, y como un rey que ganó, ahora va a repartir a su pueblo los dones que él ha ganado. Por eso es que una interpretación más ortodoxa de Efesios es en ese momento específico de la llegada del Espíritu Santo. Hago esta mención porque este texto a veces hace pensar que esta parte es más baja de la tierra, es como pensar más abajo de esta tierra como tal. Entonces, en resumen, viendo la dirección del Hades, el Seol, el seno de Abraham, bajo este acercamiento concluimos que cuando Cristo muere, su cuerpo es sepultado, Él va al seno de Abraham, y es ahí donde lleva al ladrón, porque después Él sube, y es cuando a María le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre. ¿Sale? Vayamos a un tercer acercamiento. Ya es el último, hermanos, se los prometo. Regáleme unos minutos más, ¿sale? Este tercer acercamiento tiene que ver un poco con el credo de los apóstoles. ¿Por qué es importante el credo de los apóstoles? Simple. Porque el credo de los apóstoles es un resumen doctrinal de lo que la iglesia primitiva creía y predicaba. Si tú me preguntas qué predicaba sobre este punto en específico la iglesia primitiva, el credo de los apóstoles nos lo dice. ¿Qué creían los primeros cristianos sobre este tema? El credo de los apóstoles nos lo dice. De hecho, espero en Dios y ojalá podamos estudiar este credo los miércoles próximamente. Pero, y se los decía el domingo, cuando llegamos a la sección de Jesús, dice el credo: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebida del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Y aquí está el asunto. La frase que el credo de los apóstoles usa como lo que creía la iglesia primitiva dice: descendió a los infiernos. Y luego dice, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, y después vendrá, y sigue el credo. La iglesia primitiva, cuando hicieron el credo de los apóstoles y preguntaron, por así decirlo, ¿dónde estuvo el Señor Jesús? Entre su muerte, su sepultura y su resurrección, fácil, descendió a los infiernos. ¿Qué significa eso? Nuevamente, el infierno como tal, todavía no hay nadie. Está nuevecito. Lo van a inaugurar después del juicio. De hecho, la Biblia dice que a los primeros que van a aventar ahí, pues es a Satanás, al falso profeta, y ¿no? A la muerte, al Hades, dice entonces también algo así. ¿Cómo entendían entonces la iglesia primitiva el tema de descender a los infiernos? Bueno, aquí estamos en lo que acabamos de mencionar. Es básicamente lo mismo. Descendió al Seol, al Hades, al lugar de los muertos. Pero no solo descendió, por así decirlo, para dejar al ladrón de la cruz en el seno de Abraham. Acuérdate, hay otro lugar, el lugar de tormentos. Estando ahí, el Señor Jesús hizo algo.
Mira Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, verso 15. Despojando a los principados y a las potestades, esos son los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Satanás y los demonios no son omnipresentes y tampoco son omniscientes. Entonces, lo que significa aquí es que Jesús baja a ese lugar donde está el Hades y donde está el seno de Abraham. Y recuerda, en el Hades la gente está siendo atormentada. Hay demonios ahí. Y entonces cuando Jesús baja, Él proclama su victoria ante todos los que están en esos lugares, tanto en el Hades como en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, los demonios y tampoco Satanás son omniscientes. Es decir, ellos no saben lo que acaba de pasar en la tierra. Los demonios no pueden estar en un lugar y a la misma hora en otro lugar. Satanás tampoco puede hacer eso. El único que puede hacer eso es nuestro Dios, porque Él es omnipresente. Por lo tanto, el Señor desciende a proclamar su victoria. Y Pedro nos alumbra un poco en el capítulo 3, verso 18 de Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mira lo que dice. Siendo la verdad, ¿qué cosa? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19. En el cual también fue y predicó a quienes. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Hoy no hay tiempo para ver eso, pero aquí quiero hacer un ejemplo. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay quienes han agarrado este texto para pensar o deducir que lo que Cristo hizo fue bajar al Hades y, como aquí aparece la palabra, predicó a estos espíritus encarcelados. Suponen muchos que bajó a darles una segunda oportunidad. Eso es una herejía. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Si aquí rechazaste a Cristo, del otro lado te espera la condenación eterna. No hay purgatorio, esa es una mentira. Si aquí rechazas a Cristo, te espera una condenación eterna. Entonces, en el original, aquí nuestras Reinas Valeras usa la palabra predicó, pero la mejor palabra o la mejor traducción es proclamó. ¿Y qué proclamó? Cristo proclamó su victoria sobre la muerte y el pecado. En resumen, siguiendo esta línea de pensamiento y uniendo un poco el credo de los apóstoles y todo lo que hemos dicho, ¿dónde estuvo Cristo? Bajó al seno de Abraham y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, y ojalá pronto hagamos otro estudio de los espíritus encarcelados, proclamando su victoria a todo ese universo que no sabían lo que acababa de pasar. Permíteme ir entonces concluyendo. Como te decía, estamos ante un misterio. La Biblia, como bien te diste cuenta, nos da muchos destellos. Y es tratar de unir esos textos para ver cómo se conectan y siempre respetando los contextos. Lo que no es un misterio es la muerte de Cristo por nuestros pecados, pagando por nosotros lo que no podíamos pagar, el justo por los injustos, aquel que se hizo maldición para que nosotros recibamos bendición. Y lo que tampoco es un misterio es que Él resucitó al tercer día. Mis hermanos,
A lo largo de la historia, muchos han negado la muerte de Cristo. Muchos han negado esta gloriosa verdad. Es más, en algún momento de la historia surgió la teoría del desvanecimiento. Ellos decían, Jesús no murió realmente. Dice que quedó inconsciente. José de Arimatea bajó a Jesús de la cruz. Dice que lo reanimó. Y luego hicieron pasar eso como una resurrección. Pero eso no nos dice la Biblia. La Biblia dice que Él murió. Otros decían que Jesús se desmayó, que fue sepultado, y estando ahí en la sepultura fue que despertó. Y con los gemidos de que Él despertó, dice, asustó a los guardias y que después lo rescataron. Otros argumentan que Jesús cayó en un coma temporal y de alguna forma se recuperó en la tumba sin ningún tipo de ayuda. Otros argumentan que Pilatos fue sobornado, de manera que permitió que bajaran a Jesús antes de que Él muriera. Pero ¿te acuerdas que Pilato mandó a checar si estaba muerto? Y otros argumentan que Jesús sobrevivió a la tortura y que estando en la cruz, la lanza que le enterraron funcionó como una punzada en una zona específica que hizo que le salvara la vida. Hermanos, quiero concluir con esto. Nuestra fe no descansa en mitos, en cuentos, en leyendas, en historias. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesús, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, murió y fue sepultado. La tumba testifica que un cuerpo fue puesto ahí, pero también la tumba testifica que un cuerpo se levantó de ahí. Mis hermanos, seamos animados en saber que si Dios prometió que se levantaría de la tumba, Él lo cumplió. Y si Él cumplió esa promesa, Él cumplirá todas las promesas que hoy tenemos para nosotros. No te olvides, cuando nos acercamos a misterios como estos, hay gloriosas verdades que no son un misterio. Como por ejemplo, somos nuevas criaturas, reconciliados con Dios. Tenemos un llamado a proclamar el mensaje de la salvación. Somos embajadores hechos para la gloria de aquel que dio su vida por nosotros. Y tenemos una promesa, que si morimos en Cristo, si bien nuestros cuerpos van a ser sepultados, iremos a un lugar de descanso, de consolación, que ni siquiera se compara con lo que tendremos por la eternidad. Hermanos, vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena darnos para Cristo. Y nuestros cuerpos no quedarán ahí. Seremos resucitados. Y eso debe de movernos a comprometernos con Dios. Palabras del pastor MacArthur: la sepultura de nuestro Señor Jesús nos recuerda la soberanía de Dios en todas las cosas, como la autenticidad de las Escrituras, la veracidad de sus promesas. Su sepultura trae evidencia de que lo que Dios dijo se cumplirá. Y mis hermanos, tú y yo tenemos gloriosas promesas que se van a cumplir. Confía en el Señor, descansa en el Señor, anímate en el Señor y deja que Él se glorifique en tu vida. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por recordarnos que la sepultura no tuvo la última palabra. Más allá de saber dónde estuviste, Señor, también y la esperanza gloriosa es que un día seremos levantados también si morimos en ti, Señor. O si tú vienes antes por nosotros. Tenemos una gloriosa esperanza. Tenemos una gloriosa promesa. Y oh Señor, la muerte no pudo contigo. La sepultura, Señor, no te detuvo. Tú te levantaste, Señor. Y en esa victoria somos más que vencedores. Oh Padre bendito. La muerte no lo es todo. Es solo el paso a la eternidad. Tú ya sabes cuándo vamos a morir, Señor.
Tú ya sabes de qué vamos a morir. Tú ya sabes, Señor, el día que vamos a partir de esta tierra. Ayúdanos a que para cuando ese día llegue hayamos vivido una vida viviendo para tu gloria. Padre, perdónanos porque a veces perdemos el tiempo en tantas cosas, enojados, peleando, olvidándonos que esta vida es bien corta. Hoy estamos, mañana quién sabe. Hoy están nuestras familias, mañana no lo sabemos. Y hoy nos has enseñado que después de la muerte hay un paraíso donde descansaremos temporalmente, o aquellos que partan sin ti hay un lugar de tormento. Oh Señor, que esto también nos aliente a orar por aquellos que no te conocen, a predicarles tu palabra a aquellos que no te conocen, a advertirles que después de la muerte ya no hay otra oportunidad. Hoy es el día de salvación. Ayúdanos, Señor, a mandar ese mensaje que no hemos mandado, a hacer esa llamada que no hemos hecho a esa persona, a ese familiar, para hablarles de ti, Señor. Pero a la vez, ayúdanos a estar orando por esas personas que no te conocen. Confiamos que tú haces la obra, Señor. Oh Padre bueno,